buenas tardes, apreciados licenciados. Me es muy grato poder saludarlos en la materia de Derecho Penal 1 de la licenciatura en Derecho y Criminología. Bienvenidos a su casa de estudios. Vamos a comenzar con nuestra primera sesión. Y comencemos hablando. ¿Qué es el derecho penal? ¿Qué es la ley penal? ¿Desde cuándo surgió? ¿Cómo es ahora? ¿Cómo ha evolucionado? En estas dos imágenes quiero que ustedes vean la evolución tan drástica que ha tenido el derecho. Entonces, ¿qué es el derecho? El derecho va a ser este conjunto de normas que van a definir los delitos, las penas que se aplican a cada uno de los responsables de cometerlos. ¿Y cuál es el objetivo del derecho penal? Pues obviamente, el principio del derecho. Conjunto de reglas y normas jurídicas que regulan la vida del hombre dentro de la sociedad. Es decir, va a poner orden dentro de la sociedad, va a regular la conducta de cada una de las personas que estamos inmersas en esta. El derecho penal es una rama del derecho público, ya que el Estado interviene de manera directa para resolver conflictos y preservar la paz, pero sobre todo que exista un equilibrio entre la pena, entre la sanción y entre el delito cometido. Por ello hablamos de principios básicos dentro del derecho. La proporcionalidad, que va a establecer que el castigo debe ser proporcional al delito. La legalidad. El castigo no puede ser un delito en sí mismo. El respeto al debido proceso, que establece que todo acusado tiene derecho, ojo, a defenderse y a ser juzgado individualmente. Entremos a la historia del derecho penal. ¿Cómo se crea? Desde los orígenes de nuestra creación como seres humanos, nuestras civilizaciones antiguas han evolucionado a lo largo del tiempo. El derecho penal ya existía. Estaba estructurado, no de la forma en la que está ahorita, pero estaba. Y se basaba en prohibiciones de carácter mágico y religioso. En la época prehispánica, los castigos por delitos eran diversos. Por ejemplo, a los alcohólicos se les rapaba la cabeza en público y se destruía su casa. A los homicidas, a los ladrones y a los que cometían algún tipo de delito grave, se les castigaba con la pena de muerte, la pena capital, y hoy por hoy nuestro derecho no lo contempla. En la antigua Mesopotamia se implementaron códigos legales como el Código de Hammurabi, que establecía castigos proporcionales a los delitos. En el derecho romano también tuvo gran influencia en el desarrollo de la ley penal, por ejemplo, la ley del talión o ley del talión, ojo por ojo y diente por diente. Entonces, ¿cómo era el antecedente? Ya vimos, en la prehistoria, el origen de las normas, los primeros antecedentes que tenemos, surgen con las reglas de convivencia primaria, donde se castigaba con el ostracismo a quien no cumplía con las normas de la tribu. La ley del talión, 2000 a.C., una forma primitiva del derecho penal que promovía la venganza como una forma de justicia, la venganza en las propias manos. 1700, códigos legales, como decíamos, el Código de Hammurabi, y comienzan ya a instituirse delitos y leyes penales. El derecho penal en la antigua Grecia se desarrollaba a través de una comprensión más sofisticada de derecho penal, incluyendo la idea de proporcionalidad en el castigo. Fíjense, proporcionalidad. En la antigua Roma, pues obviamente tenemos la Lex Doce Tabularum o la ley de las 12 tablas, que también nos habla del derecho penal. El derecho penal en la Edad Media se consolida con esta visión del derecho penal como una forma de mantener el orden social y la paz. En el siglo XVIII, el derecho penal moderno, con el iluminismo, se instauran las bases del derecho penal moderno, enfocándose en la protección, ojo, de los derechos individuales y la proporción del castigo. Por tanto, la ley penal va a tener interpretaciones en diversos ámbitos. Material en cuanto a validez personal, espacial y temporal. Hablemos de la material, ámbitos de validez de la ley penal. Común, local, ordinario, federal o excepcional, militar o castrense. Es decir, ¿qué materia es en la que se va a perseguir el delito?
Temporal, la vigencia de la ley, la prohibición de la retroactividad en perjuicio. Y hoy por hoy únicamente tenemos y podemos invocar la retroactividad en beneficio. Espacial, en cuanto a territorio, territorial, personal, real, universal, en cuanto a extradición, activa, pasiva, espontánea, voluntaria y también la expulsión. En cuanto a personal, somos iguales ante la ley, hay excepciones en el derecho interno en cuanto a la declaración de procedencia del fuero y el derecho internacional en cuanto a inmunidad. Esta es una pues, clasificación de los ámbitos de validez de la ley. Ahora, pueden existir concursos aparentes de leyes penales y es una situación en la que una conducta se encuentra contemplada por varios tipos penales, pero solo uno de ellos es aplicable. Por lo regular, el más grave absorbe a los demás. Para resolver este tipo de casos se aplican los siguientes principios. Principio de especialidad, ¿qué materia? Principio de consución, principio de subsidiariedad y principio de alternatividad. En el principio de especialidad establece que cuando un hecho se encuentra contemplado por varios preceptos, se debe aplicar la ley más específica. Y tenemos concursos de delitos, el concurso aparente de leyes penales que se resuelven aplicando la pena del delito que desplace a otros. Y el concurso de delitos se produce cuando se cometen varios delitos en un mismo acto o con distintos actos relacionados. Otro tema relevante de la materia penal es la tutela penal de la vida. El bien jurídico tutelado de mayor valía siempre va a ser la vida y se antepone a los demás, como pueden verlo ustedes aquí. Los bienes jurídicos protegidos por el Código Penal son aquellos intereses de la comunidad que el derecho penal protege. Son derechos que se consideran valiosos y que se protegen de cualquier daño o afectación. Y ahí vemos la vida, en segundo lugar la libertad, en tercer lugar la integridad física, en cuarto la seguridad personal, en quinto, el patrimonio. En sexto, la salud. Séptimo, el honor. Y octavo, los derechos individuales. Entonces, los bienes jurídicos pueden ser materiales, inmateriales, relaciones, intereses o derechos. Entonces, aterricemos. El derecho penal va a proteger los bienes jurídicos que son más necesitados de protección. Estas normas jurídicas prohíben acciones que pueden menoscabar los intereses de la comunidad. Y aquí es cuando empezamos a clasificar los tipos de daños contra la vida, que dijimos que la vida es el bien jurídico tutelado de mayor valía. Tenemos el homicidio, que puede ser simple, calificado, agravado, atenuado. Las lesiones, que también podemos clasificarlas en levísimas, leves, graves y gravísimas. El feminicidio, que es una figura que también se ha creado para efectos de la protección a la mujer, el aborto y la instigación o ayuda al suicidio. Vamos a enfocarnos ahora en el homicidio, que también tutela el bien jurídico, que es la vida. ¿Cuál es la definición del homicidio? La encontramos también en nuestro Código Penal. Es el delito que se produce cuando una persona causa intencionalmente la muerte de otra. ¿Quién es el sujeto activo y el pasivo? El activo es el que comete la acción y el pasivo el que resiente esta acción. Las limitaciones en el ámbito jurídico, solo los seres humanos vivos pueden ser considerados sujetos activos o pasivos del delito. No entraremos en tema de penalización porque me gustaría que eso pudieran ustedes checarlos directamente en su código. ¿Cuáles son las formas y medios de ejecución? Si nosotros hablamos de la definición del delito, conducta típica, antijurídica y culpable, típica, está englobada, está encuadrada en una conducta que marca el tipo legal. Tenemos una conducta típica, antijurídica, va en contra de la ley y culpable. Entonces, la acción típica en el homicidio es causar la muerte a otra persona. Los medios de ejecución pueden ser perpetrados por medios físicos, químicos, mecánicos. Y en cuanto a la excepción de los medios de ejecución, tenemos los morales o la fuerza de la naturaleza, que se consideran si hay una intervención directa y efectiva del sujeto activo, que obviamente va a conducir a este fin último, que es la muerte. Homicidio. ¿Cuál sería el nexo causal? Esta relación que existe entre una causa y el efecto. Le disparé. Se murió.
y se puede representar en un dibujo que conecte ambos elementos. El nexo causal entonces es la relación entre una acción u omisión y el daño que provoca. La causa es el antecedente que provoca el efecto es el resultado de la causa y el nexo causal entonces es el elemento importante de la responsabilidad civil. Para que exista esta debe de ser previsible y evitable. ¿Pudo evitar dispararle? Sí. ¿Pudo evitar dispararle en el pecho? Sí, pudo haberle disparado en cualquier otro lado. ¿Cuáles son las circunstancias que lo atenúan? Son aquellas que pueden reducir la pena. Fíjense, entre ellos, ¿cuáles están? La confesión de la confesión de la infracción, sí, sí lo hice. La reparación del daño a la víctima, la existencia de un estado pasional, la adicción a sustancias psicotrópicas, la dilación en la tramitación del proceso, la ocurrencia del homicidio en un duelo o riña, la existencia de responsabilidad correspectiva. En cuanto a la reparación del daño a la víctima, que puede incluir el pago de indemnizaciones, la devolución de objetos sustraídos y la reparación moral, como por ejemplo pedir un perdón o una disculpa. Existen también los homicidios consentidos, que estos equivalen a colocarse en la hipótesis de personas que han resuelto acabar con su existencia, que, pero por no atreverse a ejecutar su propia muerte, recurren a otra para pedirles que los apoyen y puedan de esta forma extinguir sus vidas. También tenemos el homicidio cometido en riña. Este es un delito doloso que se comete cuando se mata a alguien en el curso de una riña, en el curso de un pleito. ¿Cuáles son las características? Como podemos verlo en las imágenes que les ilustro, se trata de un enfrentamiento violento y caótico entre una o varias personas. Se utilizan medios o instrumentos que pueden poner en riesgo la vida de las personas y obviamente el bien jurídico tutelado va a ser la vida. Las penas, en el caso de lesiones leves, la pena puede ser una multa o prisión por algunos meses. Si las lesiones son graves, los agresores podrían enfrentar entonces varios años de cárcel. En cuanto a algunos casos en los que se puede conceder la libertad provisional o bajo caución, la atenuante de la riña puede ser excluida de las agravantes del delito y las lesiones y el homicidio se considerarán calificados cuando se cometan con premeditación, ventaja, alevosía o traición. ¿Qué circunstancias? Aquí hablábamos de las que atenuan. ¿Qué circunstancias la agravan? La alevosía, obviamente, el ensañamiento, el uso de medios que pongan en riesgo la vida de las personas. Entonces, cometer un delito con alevosía es aprovecharse de la circunstancia para eliminar la posibilidad de defensa de la víctima. Por ejemplo, drogar a la víctima para dejarla indefensa. El ensañamiento vamos a aterrizarlo como esta deliberación del dolor de la víctima de forma inhumana, apuñalar, por ejemplo, a la víctima más de una vez de las necesarias para matarla. Participación en el suicidio de otro. El artículo 312 del Código Penal establece que el que prestare auxilio o indujere a otro para que se suicide será castigado con la pena de 1 a 5 años de prisión. Si lo prestare hasta el punto de ejecutar él mismo la muerte, la prisión será de 4 a 12 años. Y de igual forma, el 313 del mismo ordenamiento legal refiere a la penalidad agravada en atención a la minoridad o enajenación mental del sujeto pasivo. En cuanto a su autonomía, pues obviamente encontramos la participación prevista por la ley, que es la participación moral de inducción, la participación material de auxilio y la participación material, que es esta participación, el homicidio con consentimiento de la víctima u homicidio-suicidio. El auxilio y la inducción al suicidio no pueden ser estimados entonces como fenómenos de participación en un delito de homicidio. Ahora, en cuanto al tema del suicidio, bueno, sabemos que es una cuestión que hoy por hoy los índices han aumentado y no existe responsabilidad si no hay quien ayude y quien asista a la otra a suicidarse. ¿Cuáles son las formas de manifestación de conducta? Bueno, aquí quise ponerles un cuadro comparativo de esto, los factores en cuanto a un riesgo leve, un riesgo moderado, un riesgo severo y hasta un riesgo extremo, que van desde ideas suicidas hasta
la intención suicida, los síntomas, el control de impulsos, la desesperanza y obviamente el contexto que es este medio protector ausente en el riesgo externo, inseguro en el riesgo severo, confiable en el riesgo moderado y en el leve de medio protector confiable. Parricidio. Es este delito que se encuentra tipificado en el artículo 323 de nuestro Código Federal y nos define como el homicidio de un ascendiente, descendiente, cónyuge, concubina o concubinario, adoptante o adoptado con conocimiento de esta relación. Es decir, privas de la vida a alguien en estos rangos. Es un homicidio en razón a parentesco, se considera de tipo grave, protege la vida, obviamente, la fe y la seguridad. El sujeto activo puede ser ascendente, descendente, natural, adoptivo, cónyuge o concubino. El sujeto pasivo también puede ser en estos rubros. Y la sanción, la pena por parricidio, es de 10 a 40 años de prisión. Si falta el conocimiento del parentesco, entonces tendrá la punibilidad que refiere el artículo 307. Claro, cabe precisar que estos delitos usted tendría que corroborarlos en donde están tipificados en su código. El infanticidio, otra figura que desafortunadamente ha cobrado varios índices dentro de nuestra sociedad, que es el infanticidio. Entonces, se comete cuando se mata intencionalmente a un bebé recién nacido. El Código Penal Federal nos dice que el homicidio en razón de parentesco o relación familiar se encuentra del artículo 323 al 324 y la sanción por el infanticidio, en algunos casos, la pena es de 6 a 10 años de prisión y en otros pueden ser de 30 a 60 años. El aborto, hoy por hoy, sabemos que en varios estados ya está despenalizado. Sin embargo, existen también diversos rubros por los cuales se puede suspender un embarazo y entonces concluirlo en un aborto. Cuando el embarazo es el resultado de una violación, cuando la mujer embarazada corre peligro de afectación grave a su salud, cuando existe razón suficiente para diagnosticar que el feto presenta alteraciones genéticas o congénitas, cuando el aborto es causado por imprudencia de la mujer embarazada. Entonces, aquí podemos ver esta interrupción intencional y en estos casos nos vamos a encontrar, les decía, en algunos estados regulados, en otros ya no. La Ciudad de México, el aborto es legal. Encontramos también una clasificación de los tipos de peligros contra la vida. Creo que lo hemos venido comentando desde que iniciamos la sesión. Estos se van a encontrar en el título 19 del libro segundo del Código Penal Federal y los delitos, los tipos de delitos contra la vida son el homicidio, las lesiones, la ayuda e inducción al suicidio, aborto, feminicidio, abandono de personas y violencia familiar. ¿Dónde los vamos a encontrar contemplados? Aquí tenemos los capítulos. Obviamente, estos pueden variar derivado del código que usted consulte. Los tipos de peligros efectivo son aquellos que implican una situación real y efectiva de riesgo en un bien jurídico, como por ejemplo, ¿cuáles? El delito de peligro concreto que se configura cuando se produce un peligro para un bien jurídico determinado. El delito de peligro abstracto, este se configura cuando la conducta es peligrosa en general para algún bien jurídico, aunque no llegue a ponerlo en peligro en una lesión inmediata o próxima. Los delitos de peligro hipotético, denominados abstracto concreto, y es un peligro potencial o delitos de aptitud. ¿Cuáles son los ejemplos del delito de peligro? Bueno, no brindar asistencia o no permanecer en lugar de un accidente para ayudar a la persona herida o conducir bajo la influencia de bebidas alcohólicas. Peligro efectivo. El delito de disparo de arma de fuego. Este se va a cometer cuando se dispara un arma de fuego sin una causa justificada y se pone en peligro la seguridad de una o más personas. Desafortunadamente, también esta acción se está haciendo bastante cotidiana. ¿Cuáles son las sanciones? Pueden ser de 6 meses a 6 años de prisión y multa de 20 a 100 cuotas que se puede aplicar. También el decomiso del arma o las armas. ¿Dónde se puede cometer este delito? Bueno, en un domicilio particular, en la vía pública, en establecimientos comerciales o de servicio. El Código Penal nos habla en su artículo 253 que comete el delito de disparo de arma de fuego y ataque peligroso quien dispare un arma de fuego sobre una persona o un grupo de personas o en un domicilio en particular
en la vía pública, en un establecimiento comercial o de servicio. En cuanto al ataque peligroso, también este delito nos habla de, obviamente, que una persona ataque a otra con toda la intención de lesionarla o de matarla. ¿Cuáles son los requisitos para este supuesto? Que el ataque sea violento e impetuoso, que el ataque se dirija al cuerpo de la víctima, que el ataque ponga en riesgo la vida o la integridad de la víctima, que el riesgo se deba a la fuerza del agresor, el uso de armas o su destreza y que se demuestre que la víctima estuvo en riesgo de ser lesionada o muerta. Los tipos de peligro presunto. Esta es la falta de cuidado o de socorro que se genera en un riesgo, aunque no se materialice como tal el daño. Algunos ejemplos: exponer a otras personas a una enfermedad contagiosa sin tomar las medidas necesarias para evitar la propagación. Recordemos lo que pasó en 2019, conducir un vehículo bajo la influencia de alcohol en un índice superior a 0,60 miligramos de alcohol por litro de aire expirado. Y estos delitos se van a clasificar en delitos de peligro concreto, delitos de peligro abstracto, delitos de peligro individual, delitos de aptitud para poder producir el daño. Por eso hablamos de un peligro presunto. Otro delito que vamos a abordar en esta tarde es el abandono de niños incapaces o personas enfermas. Este delito se castiga con prisión y multa según nuestro Código Penal Federal. ¿Cuáles son los elementos? Abandonar a una persona que no puede cuidarse por sí misma, tener la obligación de cuidarla y carecer de un motivo justificado para abandonarlo. Las sanciones van de 1 mes a 4 años de prisión, multa de 50 a 100 días de salario mínimo y obviamente la privación de la patria potestad o de la tutela en el caso de que exista algún lazo consanguíneo con ellos y el pago de cantidades no suministradas oportunamente. Si el responsable del delito es un ascendiente o tutor del ofendido, se le puede privar de la patria potestad y de la tutela. El Ministerio Público puede poner al abandonado al cuidado de la institución que corresponda. Si es menor, el DIF. Si es una persona adulta, bueno, alguna casa geriátrica. Si el responsable del delito es un funcionario público que tenía la guarda y custodia del menor, se le podrá inhabilitar para el ejercicio del empleo o cargo público. El delito de abandono de personas se configura por una acción u omisión que incumple la obligación de cuidado. Recuerden que somos garantes de nuestros hijos, de nuestros padres, más si se encuentran dentro de la tercera edad. Otro delito también recurrente es el abandono de personas atropelladas por parte de quien la lesionó. Conducimos, ocasionamos el accidente y finalmente dejamos abandonada a la víctima. ¿Cuáles son los elementos del delito? Que el conductor debe haber causado el accidente, el conductor debe haber abandonado el lugar del accidente, el conductor debe haber dejado herido o fallecido en el lugar y el abandono debe haber sido sin causa justificada. Sanciones: prisión de 6 meses a 4 años y la retirada del permiso de conducir por 1 o 4 años. ¿Cuáles son los factores que en un momento dado pueden agravar la pena en este delito? Pues obviamente las lesiones causadas o la muerte de la víctima, si el accidente se causó de manera imprudente o fortuita, es decir, hubo culpa, hubo dolo, ¿qué ocurrió para que esto pudiera darse? Otro delito también del que vamos a hablar es la omisión de socorro a un menor incapaz de cuidarse a sí mismo o a una persona enferma o inválida. El abandono de un menor o de una persona es dejarlos ahí, no prestarles el auxilio y por eso se le considera como omisión de socorro y omisión del deber de socorro. Es nuestra obligación poder cuidarlos. Código Penal Federal lo va a tipificar en el artículo 335 que establece las penas de prisión por abandonar a un niño o a una persona enferma. Si el delincuente es ascendiente o tutor del ofendido, también se le puede privar de la patria potestad o de la tutela. En cuanto a la omisión de socorro, pues ya dijimos que se configura cuando alguien no socorre, no ayuda a una persona que está en peligro manifiesto y grave, y si puede hacerlo sin riesgo para sí mismo ni para terceras personas. También se considera esta omisión del deber de socorro el no demandar con urgencia el auxilio ajeno si está impedido a prestar socorro. No hablamos a los cuerpos policíacos, a las ambulancias. El abandono del cónyuge o hijos. Este se comete cuando se dejan de cumplir las obligaciones de asistencia hacia los cónyuges e hijos.
Por ejemplo, el tema de los alimentos incluye, por eso, no pagar pensiones alimenticias o compensatorias o dejar de cumplir con los deberes de la patria potestad. El abandono del cónyuge o hijos tiene estos siguientes elementos: dejar de pagar la pensión tanto al cónyuge o a los hijos, no cumplir con los deberes de la patria potestad, como por ejemplo velar por los hijos, alimentarlos, educarlos, procurarles una formación integral, no proporcionar la asistencia necesaria para el sustento de los descendientes o ascendientes que sean necesarios. ¿Cuáles son los requisitos para denunciar? Bueno, que la persona agraviada o su representante legal presenten la denuncia, se debe especificar y denunciar la situación y se deben acompañar testigos, datos, pruebas. La sanción de este incumplimiento de los deberes de asistencia es de una prisión de 3 a 6 meses y multa de 6 a 12 meses. Otra figura muy importante de las que nos marca nuestro código y nuestro programa es la tutela penal de la integridad. Esta trascendencia del bien jurídico es fundamental para proteger la dimensión física, psíquica y moral de las personas. Se considera esencial entonces para la vida humana. El alcance de la tutela penal de la integridad se protege penalmente en delitos como lesiones, golpes, violencia física, privación ilegal de la libertad, entre otros. La legislación penal establece los tipos penales, es decir, los delitos de acuerdo a una jerarquía de bienes jurídicos. En una de las plantillas anteriores les ponía hasta arriba la vida, ¿no? Los delitos que vulneran los valores supremos del ser humano deben tener la pena más alta. Y la importancia de la tutela de la integridad es obviamente que permite que las personas puedan desarrollarse integralmente y pues gozar de una vida plena, de una seguridad, de una dignidad, prohíbe el maltrato y la ofensa o tortura en el trato cruel o inhumano. Otro de los delitos que también son muy comunes son el de lesiones. Este que va a afectar de manera directa el cuerpo, la mente de una persona sujeta, llamado sujeto pasivo. ¿Cuáles son las características? En cuanto al delito de lesiones, que se comete con cualquier medio o procedimiento, la pena puede ser de 3 meses a 3 años de prisión o multa de 6 a 12. La lesión, obviamente, se puede clasificar en cuanto a leves, levísimas, graves y gravísimas. Y obviamente, de esto es de lo que vamos a hablar en este momento, que es esta clasificación y que en su momento van a ir también regulando las sanciones y las penas en cuanto a la prisión. Aquí vemos que se regulan en los artículos 147 al 156 quinquis del Código Penal. Vemos la clasificación de estas, vemos, por ejemplo, el castigo en las leves, multa de 3 meses de duración. Las lesiones menos graves se castigan con penas de prisión desde 3 meses hasta los 5 años y las lesiones graves se castigan con penas a partir de los 5 años de prisión. Todo depende de la lesión causada. Entonces, el delito de lesión consiste en causar una afectación, un menoscabo a la integridad corporal, físico-mental de otra persona. El procedimiento, pues obviamente se tiene que tramitar ante el Ministerio Público. Y aquí hablamos, por ejemplo, de las lesiones levísimas, perdón, lesiones gravísimas, que son aquellas que en su momento pueden causar una afectación directa a la salud de la víctima. Tenemos que puede provocar una enfermedad incurable, puede causar la pérdida de un sentido, provoca la pérdida de un miembro o órgano, causa una grave deformación, provoca el aborto de la mujer ofendida, causa impotencia o esterilidad, provoca una grave enfermedad psíquica o provoca una mutilación genital. En algunos casos, estas lesiones gravísimas pueden ser sancionadas con prisión. Y aquí, bueno, seguimos refiriendo cuáles son las afectaciones que se pueden dar en estas lesiones gravísimas. También tenemos circunstancias que atenúan o agravan, es decir, por ejemplo, que pueden en su momento descargar un poco la pena o bien que pueden cargar. Atenuantes, la comisión del delito,
la reparación del daño, la grave adicción a las drogas, el arrebato, obcecación u otro estado de pasión similar, las dilaciones indebidas o extraordinarias en la tramitación del procedimiento. Estas son atenuantes. Agravantes, utilización de armas o medios especialmente peligrosos, ensañamiento, la alevosía, la víctima, el menor de 12 años o discapacitada, se produzca contra mujer o exmujer del agresor, víctima especialmente vulnerable, cometer el delito por cuestiones racistas, antisémicas, antigitanos u otra clase de discriminación, manejar este tema inhumanamente en cuanto al sufrimiento de la víctima, obrar con abuso de confianza y prevalecer del carácter público en cuanto a ser también reincidente. ¿Qué pasa con la tentativa? No nada más en este, sino en cualquier otro delito, la tentativa también es sancionada. ¿Cuándo se considera tentativa? Cuando el autor comienza a ejecutar el delito, por algún motivo se retracta de este, pero al final causó la afectación. ¿Cómo se clasifica la tentativa? En inacabada y acabada. Inacabada es cuando no se contemplan los actos necesarios, es decir, no concluyó la lesión como tal. La tentativa acabada, estas se realizan, pero el delito no se consuma por factores externos. Y de esta forma también podemos nosotros clasificar. Otro tipo de delito también que nos contempla nuestro catálogo del Código Penal es el peligro contra la integridad del contagio venéreo. Estas enfermedades de TS, de transmisión sexual, se encuentran en el artículo 199 bis del Código Penal Federal y se considera un delito contra la salud. ¿Cuáles son los elementos del delito? El autor debe saber que padece una enfermedad grave en periodo infectante. El autor debe poner en peligro de contagio la salud de otra persona y el contagio puede ser por relaciones sexuales u otro medio transmisible. Su sanción es de 3 días a 3 años de prisión y hasta 40 días de multa. Si la enfermedad es incurable, la pena es de 6 meses a 5 años de prisión. En el caso de cónyuges, concubinos o concubinarios, solo se puede proceder por querella del ofendido. Y este delito de peligro de contagio se comete obviamente con dolo. El autor sabe que padece y al final del día decide contagiar. En este delito, la tutela penal del honor. Sí tenemos algunas figuras que son la injuria, la calumnia y la difamación. Sin embargo, también existen códigos en los que ya no se contemplan y nos dejaron entreabierta la puerta para los delitos de daño moral en materia civil. Así que sería muy importante verificar si en el código de ustedes todavía encontramos estos delitos. Como siempre, es grato poder contar con su atención y presencia. Nos vemos en la siguiente sesión.